Bienvenidos a este nuevo encuentro antropoceno. Comenzamos el mes de noviembre, ya estamos en el último mes de esta quinta temporada con más de 200 programas grabados. Y hoy vamos a hablar sobre ingeniería, sobre cultura y un poco de historia. Lo hemos invitado a un joven argentino, Pablo Palmeiro, en nuestro ciclo de jóvenes argentinos en el exterior, para hablar sobre la Sagrada Familia desde adentro, técnica, cultura y sentido de una obra viva. Pablo es máster en dirección de proyectos, ingeniero civil, y está trabajando dentro de la Sagrada Familia desde enero de este año como supervisor en la construcción. En esta obra que se hizo, comenzó hace mucho tiempo y coincide en este momento con los 100 años del fallecimiento de su autor, Antonio Gaudí. Con nosotros Pablo Palmeiro, bienvenido, gracias por estar en Antropoceno. Soy ingeniero civil de profesión y la verdad que tuve la suerte en Argentina de poder estar trabajando desde antes de recibirme, con, digamos, un buen trabajo. Estuve trabajando en el área de infraestructura urbana en Buenos Aires. Luego me tocó trabajar en el área del petróleo, casi unos 3 años. Realmente estaba contento, si bien era un trabajo desafiante y exigente, realmente que estaba a gusto, estaba bien, pero siempre me había quedado a lo largo de mi vida un deseo por conocer un poco qué hay más allá. Y ese más allá era otros países, otra cultura, otra forma de vivir. Y no hablo solamente de turismo, ¿no? Sino de, digamos, de una experiencia inmersiva, de estar en otro lado, también de algo personal, de cómo me sentiría lejos de mi familia, de mis afectos, de mi lugar. Entonces que en 2022, principio del 22, tomé la decisión de renunciar a mi trabajo, dejar esa comodidad, ese lugar donde calculo, digamos, que tenía buena proyección y buena estabilidad y demás, y dije, bueno, pongo en riesgo eso a costas, digamos, de emprender un camino y una experiencia que creo que puede ser muy enriquecedora. Y bueno, el primer paso que tomé fue ir a Irlanda. En ese momento no tenía pasaporte italiano, entonces fui con una visa de estudio y trabajo, principalmente a estudiar inglés, pero también obviamente a hacer una experiencia más de vida, ¿no? Me tocó trabajar en la parte de hospitality de un hotel, me tocó trabajar como operario en una fábrica, y bueno, eso fue ya una primera experiencia fuerte de decir, bueno, ya no estoy más en casa, ya no estoy, digamos, trabajando como ingeniero, con mi comodidad, sino estoy en otro lado, en otro mundo, y donde también uno creo que esto a título personal, pero un poco por lo que he compartido con otras personas que estuvieron en mi situación, creo que uno cuando está en Argentina y con cierta proyección, cree un poco no que se va a comer el mundo, pero digamos, bueno, que ese estatus y ese nivel y cómo uno lo ve en Argentina, cuando uno va afuera, más o menos va a ser similar o hasta incluso mejor. Y a veces se encuentra uno cuando esté fuera que no es tan así, que hasta que llega a un lugar y se adapta y, digamos, la misma gente local, digamos, suponiente como ejemplo para buscar el trabajo, no es que sean, bueno, venís con 10 años de experiencia, te puedo dar este trabajo, ¿no? Digamos, como que uno casi que vuelve a empezar en algunos aspectos. Y eso, bueno, fue un primer encontronazo que también me sirvió para ver, bueno, uno lo que más se lleva es la experiencia personal y demás, pero a veces la hoja de vida que puede tener un valor en Argentina, no necesariamente ese valor se traslada de la misma manera a otros países. Y bueno, transcurrí el 2022 en Irlanda. A final de año tuve un hito muy particular, que lo menciono porque también formó parte de mi decisión de emigrar, que fue poder ir a Qatar, al Mundial, y estuve todo el mes allí en Qatar, y digamos también un poco en ese momento yo sentí que la forma que tenía de vivir ese Mundial era hacerlo como lo hice, despojado, digamos, del trabajo y sabiendo que me iba con la intención de llegar lo más lejos posible,
sin tener que estar, digamos, con días de vacaciones o demás, sino bueno, voy y hasta donde llegue. Y bueno, realmente, como saben, salió muy bien y hoy en día es una de las cosas que más gratificación me dio en mi vida, haber estado ahí en Qatar viendo a Argentina salir campeón mundial. Y bueno, después de eso ya fui para Italia, estuve durante 2023, durante más o menos de 6 a 8 meses viviendo entre Roma y Nápoli, para sacar mi ciudadanía italiana, que bueno, como muchos saben, por derecho, digamos, de sangre, que ahora hace muy poquito cambió la legislación, pero por antepasados que hayan nacido en Italia, se tiene la posibilidad de tener el pasaporte italiano, que eso también hago otro paréntesis que termina siendo y muy, muy importante, que uno a veces no lo ve desde afuera y piensa que con visas de trabajo y de estudio y demás se puede acomodar. Sí, se puede acomodar, pero si tenés el pasaporte europeo, se abren muchísimas más puertas. Y bueno, después de haber tenido mi ciudadanía italiana, que mientras estuve en Italia tuve la oportunidad de trabajar en una fundación amiga que es Escola, algunos conocerán, decidí dar un paso en mi carrera profesional y estudiar un máster en Project Management. Y dentro de las opciones que tenía, me gustó Barcelona, no solo como ciudad cosmopolita y como una ciudad linda para vivir, sino también, bueno, por la oferta que tenía del máster que me pareció muy, muy interesante. Entonces, desde fines de 2023 que estoy en Barcelona, durante lo que fue mi época de máster, seguí trabajando en la fundación, pero ya buscando trabajo, busqué, digamos, activamente varios meses, y acá traigo a colación lo que decía anteriormente, que uno también con el currículum que trae, la experiencia y demás, a la hora de buscar trabajo, mira mucho digamos, tu experiencia en Europa. Dicen, bueno, esto en Argentina y en Europa, ¿qué tenés? Digamos, ese primer trabajo en Europa a veces cuesta, digamos, poder conseguirlo y destraba mucho a futuro. Y bueno, a finales de 2023, de 2024, perdón, y principios de este año, tuve la posibilidad de tener una entrevista para formar parte del equipo de Sagrada Familia, en la parte de producción de obra, que es, digamos, un intermedio entre lo que es el diseño de arquitectura digamos, lo que se ejecuta en obra, que ahora un poquito más adelante ya les voy a ir contando cómo encaja mi rol. Entonces, ya nos metemos un poco más de lleno con lo que es la obra de Sagrada Familia. Decirles que es una obra que empezó en 1880, ya lleva casi 140 años, eh, que fue iniciada por Gaudí, como muchos saben. Bueno, en realidad fue iniciada por otro arquitecto, José María del Villar, que concibe la obra de una manera, una iglesia más modesta, un templo expiatorio, ya digamos desde ese entonces se entendía de esa manera. Esto significa que se construye a partir de las donaciones de sus fieles, pero después de algunos años llega en manos de Gaudí, que tiene, digamos, otra visión totalmente distinta a la que tenía el anterior arquitecto, mucho más innovadora, algo mucho más grande, algo que él imaginó como una obra que podía trascender. Entonces, desde ahí que ya se empieza a soñar y a pensar la Sagrada Familia como un templo único en el mundo. Eh, entonces, ahí un poco como para introducirlos con algunos conceptos que más adelante iré explicando, pero decirles que la Sagrada Familia está emplazada, digamos, en toda una manzana en el centro de Barcelona, y tiene distintas fachadas, donde cada fachada tiene un sentido, una funcionalidad, una explicación, eh, digamos, basada obviamente en la fe cristiana. Entonces, por un lado está la fachada del nacimiento, que es donde está explicada de alguna manera todo el nacimiento y vida de Jesús. Por el otro lado, la otra cara, tenemos la fachada de la pasión, que es una fachada donde se explica todo lo que es la muerte y se da un poco el pie a la resurrección, pero ahí se explica más el sufrimiento,
es una fachada mucho más fría desde su concepción, desde sus formas y demás. Por la parte posterior tenemos todo lo que es el ábsis y los claustros, donde está también la capilla de María, y la entrada principal sería la fachada de la gloria, que es donde se explica todo lo que es la resurrección, la entrada del reino de los cielos y demás. Y en el centro del templo se levantan, digamos, lo que son las torres centrales, que son 4 torres, una por cada evangelista, Mateo, Juan, Lucas y Marcos, y la torre de María y la torre de Jesús. Esta, la torre de Jesús, justamente es la que se está trabajando ahora y que está muy cerca de culminar. Y a su vez en cada fachada hay 4 torres por cada apóstol. Entonces tenemos 4 torres en la fachada de nacimiento, 4 torres en la fachada de pasión, y en la fachada de la gloria habrá 4 torres más de los siguientes 4 apóstoles. Entonces, con esta introducción, digo, en su momento, Gaudí piensa la obra de una manera muy particular. Él se da cuenta que por la magnitud de la obra, dice, no voy a llegar a ver esto en vida, no voy a poder lograr terminarla. Entonces, una obra tradicional se construía, digamos, por los cimientos, las bases, las fundaciones, las columnas, se terminaría, por así decirlo, el techo, digamos, se haría toda la estructura y después se iría cerrando con mampostería, acabados y demás. Pero él, en vez de hacer esto y de plantear las 18 torres de una sola vez y todos los muros y demás, dice, me voy a centrar en la fachada de nacimiento. Y esto tuvo una idea revolucionaria para la época, porque es como si hoy en día fuese una marquesina, por así decirlo, porque él dijo, bueno, cuando yo pueda tener esta fachada terminada de nacimiento, podré dar una idea de lo que quiero para el templo, ¿no? O sea, una concepción de lo que son las formas, cómo usar los materiales, cómo expresar, digamos, el sentido en cada parte de los muros y la piedra que se tenía que utilizar y cómo hacer los relieves y demás. Y era, hasta algún punto se podía entender que que no tenía sentido hacer esto porque uno cruzaba el pórtico y del otro lado había la nada misma, o sea, cruzaba el pórtico y no tenías un techo donde ir, o sea, no había una iglesia como tal, pero por el otro lado tenía mucho sentido en cuanto a esta idea de que el mundo perciba la importancia y la proyección de esta obra. Y eso permitió que la Sagrada Familia se perciba como una obra importante y justamente permitió su desarrollo, porque, digamos, en definitiva lo que se necesitaba era financiamiento para poder construir todo. Entonces, cuando vieron esta fachada terminada y lo magnífico que era y lo que podía ser la obra terminada, esto atrajo muchos fieles que decidieron seguir poniendo dinero, a su vez empezó a mover el turismo y demás. Esto sirvió como una primera publicidad, por así decirlo, de la Sagrada Familia. Eh, Luego, en 1926, Gaudí muere y desde ese momento hasta el día de hoy fueron, digamos, heredando el rol de arquitecto-director distintos arquitectos. Hoy en día estamos en el sexto arquitecto después de Gaudí, y, digamos, si uno saca cuentas, en los últimos 6 años, siendo que, bueno, o sea, son 5 arquitectos que pasaron, estamos hablando de, salvo algún caso puntual, arquitectos que dedicaron su vida a la obra, ¿no? Y eso también está marcado un poco por la compenetración que lleva la Sagrada Familia a la hora de involucrarse y a la hora digamos, de tomar con pasión esta obra y tomarla como propia y, digamos, ir llegando cada vez más cerca a su punto culmine. Luego de la fachada de pasión se pasó perdón, de la fachada de nacimiento se pasó a la fachada de pasión, que, como le decía antes, expresa mucho más el sufrimiento, tiene líneas más rectas, incluso las figuras que van apareciendo, que son distintas escenas del Via Crucis y demás, son todas, digamos, no tiene prácticamente formas redondeadas, son todas cuadradas. También, digamos, la parte superior del pórtico expresa como si fuesen huesos de costillas, digamos, se quiso representar
fachada lo más cercano a la muerte y al sufrimiento. Esto más o menos se terminó en 1976, más o menos. Luego se pasó al interior del templo, ¿no? Porque teníamos la fachada de nacimiento, la fachada de pasión y digamos, en el medio seguía habiendo un vacío, ¿no? O sea, básicamente no había un techo. Entonces, todos los años siguientes se dedicaron a construir este interior del templo, ¿no? Y ya darle un cierre a la nave central. Eh, Finalmente se logra cerrar la nave central en 2010, donde se recibe la visita del Papa Benedicto XVI, y pasa a ser Basílica Menor. Y a partir de ahí ya se empiezan a centrar en lo que es las torres centrales, ¿no? Las que mencionaba antes, que son los 4 evangelistas, María y Jesús. En ese momento eh, hay un cambio de paradigma bastante importante, que es, digamos, ya la obra va tomando una dimensión que en cuanto se va, digamos, cada vez financiando más por el turismo, entonces el turismo es de lunes a lunes, de 9 a 18, de 9 a 8 de la noche en horarios de verano, a 7 de la tarde, y esto lleva, digamos, a que por así decirlo, el tiempo de obra y el espacio de obra pase a estar reducido. O sea, si hoy en día hay que hacer un trabajo que implica afectación al templo, se debe hacer fuera del horario de turismo, ¿no? Entonces, empezaron a haber interferencias en cómo construir, cómo estar en obra y al mismo tiempo estar recibiendo turismo a diario y que esto no afecte, digamos, que no sea que uno esté entrando y que ve todo tapiado y no pueda ver nada de la Sagrada Familia, sino que haya cosas para ver y haya cosas que estén en construcción. Entonces, del 2010 para acá, más o menos, se dio lugar a un método constructivo, teniendo en terrenos que tiene Sagrada Familia a 1 hora más o menos de Barcelona, como un gran almacén, un gran obrador, donde se hace todo la puesta a punto, el detrás de escena, de lo que después se termina ensamblando en Sagrada Familia, ¿no? Entonces se empiezan a trabajar con moldes, digamos, con los anillos de la torre, con la circunferencia exacta. La Sagrada Familia principalmente está hecha de piedra, que son bloques que tienen a su vez acero postezado en su interior. Entonces empieza a trabajar con escenarios donde los bloques de piedra van tomando la forma exacta de este anillo, se ensambla, se prueba todo en este lugar, digamos, que está en 1 hora de Barcelona, donde hay pleno lugar y espacio para poder estar en obra sin otra interferencia. Y una vez que está cerrada digamos, ese anillo de la torre, se traslada a Barcelona y se ensambla en Sagrada Familia. Entonces ya pasó a ser un trabajo más como de Lego, ¿no? O sea, la parte de la obra, todo lo que se pueda, se hace fuera de Sagrada Familia, principalmente la parte de piedra y obra civil en este lugar que se llama Galera, y incluso hasta los bloques de piedra, muchos ya vienen con la ventana colocada, con el cristal, todo sellado, que simplemente se pone digamos, van teniendo un sistema de anclaje de bloque a bloque, se lleva a Sagrada Familia y se coloca uno encima del otro. Y eso permitió que de 2010 para acá se puede acelerar bastante los tiempos de la construcción. Entonces hoy en día ya tenemos las 4 torres evangelistas cerradas, la torre de María lo mismo, y estamos muy cerca de acabar la torre de Jesucristo. Y a su vez también ahí entra un poco la explicación cuál es mi rol hoy en día, ¿no? Entonces, esta idea de poder trabajar todo lo que se pueda fuera de Barcelona, fuera del sitio de Sagrada Familia, también lleva a que, digamos, el área de producción, que es la que estoy yo, se encargue exclusivamente de trabajar con industriales, con empresas que se dedican a producir piezas para Sagrada Familia, donde dividimos 3 grandes rubros: todo lo que es piedra, todo lo que es acero y todo lo que son los acabados, ventanas, cerámicos, carpinterías, estructuras metálicas y demás. En este último es el que estoy yo a cargo, digamos, todo lo que son los acabados, las terminaciones. Y entonces, bueno, eso lleva a que se tenga un centro de trabajo con ciertas empresas contratistas que desarrollan la obra,
pero luego de eso tiene un número inmenso de proveedores que trabajan no exclusivamente, pero sí en gran parte para la Sagrada Familia, o sea, industriales que producen piezas a medida para la Sagrada Familia. Y eso también, digamos, de cierta manera, permitió acelerar bastante los tiempos, porque en vez de estar ensamblando una ventana en obra, hay un industrial que está trabajando, compra los perfiles, ensambla, coloca el vidrio, lo sella, y el día que tiene que venir a Sagrada Familia viene con la ventana ya armada y la coloca, simplemente. Eh, bueno, simplemente también tiene su complejidad, obviamente, ¿no? Y bueno, hoy en día, como les comentaba anteriormente, con esto un poco explicando lo que son las torres centrales, esta foto ya tiene un par de meses, ahora hoy en día ya se está coronando la cruz en el centro de la torre de Jesús. Eh, Hoy en día ya se está trabajando en lo que es esta cruz, que tiene 24 metros de alto, que tiene casi 100 toneladas de peso, que es realizada también siguiendo, digamos, el concepto anterior, íntegramente en Alemania, y hay distintos proveedores a lo largo de Europa que van proveyendo las piezas que necesitan para el ensamblaje. Digamos, son moldes de encofrado de acero, y están encofrados con un hormigón ultra liviano y, digamos, con fibras que permite tener mucha resistencia y el menor peso posible. Está revestido por cerámicas blancas, todas hechas también a medida, de distintas formas, distintas gamas de blanco, y cristales curvados, tridimensionales, también hechos especialmente a medida y demás. Y esta cruz, el gran atractivo que será es que será visitable, si bien se prevé que el año que viene quede terminada por fuera, para visitarla habrá que esperar un poco más, ¿no? Para, digamos, cerrar todo lo que es el interior, por lo menos 2 años más se estiman que pueda ser visitable, y esto será un mirador que a través de la ventana será un mirador 360 grados y será uno de los puntos más altos bueno, el punto más alto de Barcelona, salvo por la montaña de Montjuïc, ¿no? Y acá introduzco también otro de los puntos importantes de esta obra, que es el sentido. Yo, desde que lo que conocía anteriormente y desde que empecé a trabajar, no hay día que no descubra alguna cosa nueva y que vea que eso tiene un sentido de por qué está diseñado con esta forma, por qué está colocado en ese lugar y demás. O sea, todo tiene un porqué. Eh, y en este caso, la altura de la Torre de Jesucristo, que es 172 metros, es medio metro más baja que la montaña de Montjuïc, porque Gaudí dijo, la obra del hombre no debe superar a la obra de Dios, ¿no? Entonces, hasta en esas cosas que está metido el sentido y el porqué y la razón de ser de esta obra que es tan particular. Eh, Después, bueno, obviamente cada fachada tiene digamos, su tónica y su explicación. Como le decía anteriormente, el nacimiento tiene que ver más con todo lo que es obra y vida de Jesús, donde es más algo de jolgorio, de alegría. Hay también un pino, digamos, de Navidad, y mucho también está presente la naturaleza en toda la obra, principalmente en el nacimiento y en el interior. El interior se contempla como un bosque, donde tienen las columnas, son como ramificaciones, y a través de sus ramas van llegando, digamos, hacia el mismo techo. Se utilizan unas formas geométricas que son muy particulares y que también se lo considera Gaudí como el primero que fue implementando estas formas, que son los hiperboloides y paraboloides. Y estos hiperboloides son muy particulares porque permiten, digamos, la entrada de luz desde el exterior hacia el dentro del templo, y todo el techo, la losa del templo está plagada de hiperboloides que juegan, digamos, con esta forma geométrica y esta forma de bosque, y a su vez que tienen su función digamos, transmitir la luz. Eh,
Y bueno, la verdad que a mí personalmente es una obra que me llena de orgullo participar, que no me lo imaginaba realmente desde que llegué a Barcelona. También me gusta pensar que en esta era, y como es el caso del nombre de este momento que estamos compartiendo, de Antropoceno, donde todo el impacto y cambio del ser humano hace que el mundo cambie de una manera tan rápida, esta obra de repente lleva 140 años y va un poco más lento de lo que estamos acostumbrados y de repente parece decirnos como que hay lugar también para la belleza. Hay lugar también para que el ser humano contemple esto y que tenga un sentido más allá de lo económico, ¿no? Porque digo, esto es una de las pocas obras, creo yo, donde la rentabilidad no es el primer objetivo. O sea, aquí no se busca construir al menor costo para vender al mayor precio, ¿no? Acá se busca la calidad, se busca mantener la esencia de lo que Gaudí diseñó, se busca estar buscando todo el tiempo si es algo que no se ha inventado todavía. Es muy normal en un montón de producciones tener que hacer prototipos, una primera unidad, comprobar los materiales, comprobar la técnica constructiva, comprobar si es realmente una vez construido lo que se había imaginado o no, y hacer los cambios iterativos que sean necesarios hasta lograr el producto. Digamos, eso creo que va más allá de una rentabilidad, sino que va en el horizonte de algo más profundo. Vamos a comenzar en este momento entonces la ronda de preguntas. Pablo, la proyección que tiene esto es 2050. ¿Hasta qué punto va a llegar esta obra? Por lo menos en lo que se espera en estos momentos. Bueno, es una muy buena pregunta y también hay bastante confusión, por lo que veo, digamos, sobre todo para los que están fuera de Barcelona, que claro, con este hito de la culminación de la Torre de la Cruz, en muchos lados salía la Sagrada Familia se termina el año que viene, se termina en 2026. Lo que se termina es la torre central de Jesús. Para terminar la obra tenemos que hablar de varios años más, ¿no? Y esto se debe principalmente a lo que es la fachada de la gloria. Ubiquémonos de nuevo, ¿no? Fachada de nacimiento, fachada de pasión, las torres centrales, y la fachada de la gloria sería donde habitualmente se entraría a la iglesia, es la entrada principal, la nave central, donde entrarían los novios, digamos, por así decirlo, para casarse. Y esto está, digamos, hoy en día está cerrado con un muro que se tuvo que hacer, digamos, simplemente para poder cerrar la nave interior del templo, pero no tiene nada de los elementos que deberían tener en cuanto son los planos y lo que se ideó Gaudí en su momento. Entonces, para terminar esta fachada de la gloria, estamos hablando de por lo menos entre 10 y 15 años más. Y después también con esto que comentaba, que termina siendo, hay espacios que hoy en día tienen una función que no es su función final. Por ejemplo, las oficinas, y donde yo voy a diario, están ubicadas en la sacristía. Y esta sacristía, obviamente el día de mañana la idea es que tenga su rol, digamos, como cualquier iglesia, entonces, las oficinas de Sagrada Familia, de la cantidad de empleados que trabajarán a futuro, irán en otra zona, que esa zona todavía no está construida. Entonces, y a su vez también los patios de materiales donde ingresan los materiales son lugares donde irán la capilla del batisterio, la capilla de la penitencia, esos lugares tampoco están construidos y tampoco hoy en día se pueden liberar. Es como que hasta que no se termine una etapa de la obra no se puede liberar ese espacio y no se puede construir eso. Entonces, todavía quedan estas obras a desarrollar y como te digo, ¿no? Hoy en día no se quieren comprometer a decir una fecha, pues van trabajando hito a hito, digamos, o sea, hoy en día es 2026 la culminación exterior de la Torre de Jesucristo y una vez culminado eso irán trazándose hitos alcanzables, pero digamos, para terminar la Sagrada Familia como tal, para cortar la soga, sí, 15 años más por lo menos. ¿Cómo lo vive la comunidad de gente como vos que llega a Barcelona, ve esta obra?
¿Qué los invita a pensar? ¿Qué los invita a participar en esta construcción? Bueno, un poco por lo que digamos, para la gente local, para el catalán, para la gente de Barcelona, es un orgullo sin duda tener la Sagrada Familia, se sienten creo que muy representados. Eh, y para el turismo, la gente que digamos que veo que a diario visita la Sagrada Familia, es impactante. Y digamos, realmente como digo, es un lugar donde en cada rincón encontramos asombro, encontramos algo que tiene una explicación, encontramos algo que es hasta difícil también digamos, de concebir y de ejecutar, y hasta estructuralmente también tiene muchísimas, digamos, explicaciones que al día de hoy siguen siendo, digamos, vanguardistas. Entonces esto se resume, digamos, en asombro, digamos, en contemplación de belleza en cada rincón, desde fuera, desde dentro, y a su vez también la Sagrada Familia tiene un rol en la comunidad, porque bueno, como muchos saben, la Sagrada Familia, a través de la donación de sus fieles, que hoy en día es la entrada, digamos, que se paga para recorrerla, financia todo lo que es la construcción de la obra y tiene, digamos, excedente, tiene sobrante. Hoy en día no se, digamos, se gasta todo el presupuesto de la obra y queda dinero, que digamos, parte se guarda para lo que vendrá a futuro, y otra parte también tienen fondos de acción social donde van participando con actividades, con fundaciones, entonces tiene un rol muy participativo en la comunidad. También contar que la Sagrada Familia es una fundación que tiene, digamos, su patronato con sus presidentes, director ejecutivo, vocales y demás, que son electos cada 4 años, y ellos van decidiendo, digamos, el horizonte de Sagrada Familia, deciden, digamos, sobre la gente que trabaja allí y demás. Eh, Hoy en día trabajan alrededor de 90 personas que son empleados propios de Sagrada Familia, pero entre colaboradores externos, y gente, digamos, llámese la gente que trabaja en la obra en otras empresas, y como les comentaba, talleres industriales que tienen su personal, digamos, que están indirectamente trabajando para Sagrada Familia, se estima más o menos que hay unas 1.300 personas que colaboran en la obra. Entonces ya directamente en personas que colaboran ya es una comunidad en sí misma, y bueno, ni hablar en la cantidad de personas que la visitan a diario y que viven en Barcelona y que, digamos, de alguna manera están participando en la comunidad. Le voy a dar la palabra al arquitecto Pau Navajas. Pau, Hola, muchas gracias Pablo, excelente. Eh, una pregunta, pero primero me parece oportuno comentar que Gaudí es un arquitecto muy singular, extraordinariamente singular, que pertenece a su vez a un movimiento que es muy singular, que es el Art Nouveau en Francia, el Florial en Italia, la Secesión vienesa. Esto en Barcelona tomó la forma del modernismo catalán, que es dentro de la historia de la arquitectura una rareza. Y dentro de esos raros, que son estos ejemplos, Gaudí es sumamente raro, más raro por su imaginación, por el uso impresionante de la técnica, la forma, y no solo de la geometría, sino también de los gremios cantereros, de la gente que hacía la forja. Él mismo era un forjador de fierro. Eh, o sea, esta iglesia es sumamente particular, pero no de casualidad, digamos. Aparte de las singularidades del caso de la Sagrada Familia, que es una organización maravillosa, Gaudí era un tipo totalmente extraordinario, una mente creativa y matemática fuera de lo común. Y dentro de estas particularidades, él trata de inscribir su obra dentro de las tradiciones medievales, porque por ahí para los tiempos modernos parece mucho tiempo el que están tardando en construir esta iglesia, pero si la comparás con Notre Dame o con cualquier iglesia medieval, es normal, digamos, hacer una iglesia de semejante porte, con
en tanto tiempo, ¿no? De hecho, es bastante rápida. Hay otras catedrales que tardan 300 años. Entonces, la inercia, sobre todo que no tenemos una fecha de inauguración porque si no las entradas no pagan el costo de la producción. Acá esto se hace por otras razones, que es lo que dijo Pablo, que es que quede perfecto, que quede lo mejor que podamos como fin en sí mismo. Y entonces ahí viene la pregunta. Los materiales, ¿se sigue usando el mismo pórfido egipcio con el que empezó Gaudí? ¿O se incorporó hormigón de alta tecnología y cosas extrañas? Gracias. Bueno, Pau, gracias. Sí, sin duda, primera parte coincido plenamente. O sea, es inevitable pensar cada vez que se habla de la Sagrada Familia y de Gaudí, que sin dudas es un genio. Eso no hay duda que es así. Creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. Y como bien decís, se ve no solamente en cómo utilizó las formas, las integra y demás, sino en soluciones estructurales que eran impensadas para la época. Eh, Inclusive, bueno, en el museo está una maqueta de lo que utilizó de las bolsitas, digamos, colgantes para hacer el sistema de catenaria por el cual él se independizó de utilizar contrafuertes en el templo, lo cual le permitió tener luces mucho más amplias comparado con otros templos, y lo que también le permitió poner de pie el pórtico de nacimiento sin tener que tener cerrado, digamos, el muro. Esta maqueta con todas las hojas colgantes, lo digo para los que no lo saben, él ideó, digamos, como si fuese una maqueta invertida, colgaba del techo y en la punta ponía un pequeño saco con el peso representativo en proporción de lo que sería la torre. Entonces, colgando todas las columnas y todas las torres con su peso, podía tener el dibujo perfecto de lo que sería la catenaria, que después terminó diseñando, y las ramificaciones de la columna para que se repartan los pesos. Bueno, eso para ser un ejemplo de lo genio que era y el legado que nos deja. Y yendo hacia tu pregunta, bueno, obviamente, digamos, a lo largo de los años, algunos materiales se han ido cambiando, actualizando y demás. Por ejemplo, lo que era la piedra, que se sacaba en gran parte, la piedra la arenisca de la montaña de Montjuic, por temas extractivos y conservación del recurso natural y demás, hubo canteras que fueron cerrando, y hoy en día se provee piedra específicamente de distintos lugares, de Escocia, de la India, de Portugal, de la región de Cantabria. Depende un poco el grado, digamos, de qué uso va a tener, si es un uso más estético o tiene un uso estructural, un poco qué cantera se utiliza. Del pórfido egipcio no tengo datos, o sea, la verdad que hasta ahora, el tiempo que llevo, no me ha tocado, no he escuchado alguna sala o alguna frente de obra que use ese material. Sí te puedo decir, por ejemplo, para la cruz, todo lo que es el revestimiento exterior de la cruz es cerámico, pero el interior es ónix, que también fue muy complicado de conseguir, una rareza, digamos, hoy en día tener este material. Y sin duda que se lleva también un proceso muy exhaustivo desde que se consigue el material hasta que se trae al templo y se tienen, digamos, distintas verificaciones para comprobar que efectivamente, en cuanto a los requerimientos técnicos y estéticos, sea lo que se busca, hasta que se termina colocando. Pero sí, digamos, para resumirte, se intenta mantener la esencia, pero algunos materiales han ido cambiando a lo largo del tiempo por temas de disponibilidad, y también la incorporación del hormigón y, digamos, hormigones, digamos, más ligeros y de mayor resistencia, y aplicando aditivos para que tengan curado más rápido y demás. Eso sí se ha ido incorporando. Quería apuntar a dos temas, Pablo. Uno, eh,
la preparación de una obra que tiene que estar muchos años ante las inclemencias climáticas que hoy tenemos, ¿no es cierto? Movimientos, vientos, que está pensada la estructura un poco para resistir ese paso del tiempo. Y la otra vea que me gustaría que toques es cómo se incorpora las nuevas tecnologías no solamente a la construcción, sino a la cuestión inteligente que puede haber dentro de la estructura, no sé, seguimiento de invitados, sensores, cosas que hoy se están incorporando en las Smart Cities, que también puede estar en esta Smart Catedral, ¿no es cierto? Ok. Bueno, lo primero es decirte, digamos, todo lo que se dimensiona a nivel estructural, un poco por lo que puedo ir percibiendo y demás, es que tiene un margen de seguridad bastante elevado. O sea, contemplando, por ejemplo, la cruz, está diseñada en principio que ante cualquier viento, cualquier sismo y demás, no haya manera que eso se mueva de donde está. Y esto obviamente tiene aparejado una cantidad de estructuras y de anclajes y demás que se busca tener un margen, un coeficiente de seguridad alto, no solamente, como vos decís, para algo que, digamos, se mantenga en pie hoy, sino que tenga durabilidad por muchos años. No sé, digamos, en principio el coeficiente que utilizan, si son 100, 200 años, eso no lo tengo claro, pero sí que está sobredimensionado para poder soportar cualquier inclemencia climática con cualquier grado de recurrencia. Eh, y después lo otro es interesante y para mí también es un punto que al día de hoy no lo he visto tan integrado y creo que es una oportunidad de mejora, que es todo lo que es la digitalización o la generación de gemelos digitales y poder tener sensorizado y demás, hoy en día no está tan desarrollado. Yo creo que se podrá integrar en una etapa futura, más pensándolo como operaciones del templo, si bien hoy en día el templo funciona con una cantidad bastante alta de visitantes, creo que esas cosas todavía no se han diseñado a fondo. Si bien tiene un sistema de seguridad bastante riguroso, digamos que es prácticamente imposible entrar si no tenés entrada, no tenés la acreditación, y en ese sentido, digamos que sí está bien regulado, pero por ejemplo, yo no he visto y entiendo que al día de hoy no está desarrollado un sistema, por ejemplo, donde esté eh, modelado la cantidad de turismo que entra y cómo proyectarán la cantidad de personas que pueden subir en simultáneo a la cruz. Eso hay algún cálculo teórico, pero yo no he visto, digamos, un modelo digital o algo digitalizado donde se pueda proyectar eso. Entiendo que está en vías de realizarse. Eh, y a su vez también, otras cosas que sí se incorporan y que tengo conocimiento, es eh, hace unos años se detectó que en vez de colocar para lo que es las torres, aire acondicionado, que llevaba una instalación y una sala de máquinas inmensa, aprovechando el aire que viene del mar y de la montaña, regulando la apertura y cierre de las ventanas, se puede tener una sala bioclimatizada. Y por ejemplo, en ese proyecto estoy inmerso porque implica en una de las, o sea, en donde empieza la torre de Jesucristo, que es el corazón del templo, que está justo por encima del altar, ahí hay unas 30 ventanas de grandes dimensiones, algunas hacen casi 5 metros de alto por 3 de ancho, que ya están instaladas, esto también como para ver, ya están instaladas, ya está, bueno, no, sí, se aprobó este proyecto que se ve que es algo mejor, que puede, eh, que digamos es importante para la afectación del turismo y demás, se van a retirar las carpinterías existentes para instalar nuevos modelos de carpintería con, digamos, hojas practicables y motorizadas que permiten justamente esta apertura y cierre programado según las horas del día para poder aprovechar este aire fresco que entra y climatizar. Eso, por ejemplo, de una aplicación tecnológica. Hay una pregunta ahora de Carlos Alberto del Caso. Carlos. Te quería preguntar, parte lo respondiste en la pregunta anterior,
el aspecto sísmico, ¿no? Es decir, si desde que se empezó a construir hasta ahora se ha cambiado en algo este, la, digamos, el aspecto antisísmico, ¿no? Y la otra parte de la pregunta es, me imagino, o quiero imaginarme que trabajan también, así como vos, otros argentinos, si podés comentarnos algo al respecto, ya sea obreros o técnicos. Gracias, Pablo. Bueno, Carlos, eh, a ver, un poco lo que te puedo decir del tema sísmico es que en principio el riesgo en Barcelona está catalogado como bajo, y a medida que va avanzando la obra se va comprobando, por así decirlo, lo que ya estaba hecho con las normativas actuales y se va reforzando en caso que haya falta reforzar, ¿no? Obviamente que lo que es fundación y estructura, hasta lo que está hecho, ya no se puede tocar, digamos, pero se va de ahí para arriba, si hace falta mejorar algo, se va mejorando. No tengo la historia estructural de la Sagrada Familia como para decirte si hubo algún refuerzo que se tuvo que hacer en algún punto, pero a mí me da la impresión de que no, de que en general lo que se venía construyendo de la manera que lo pensó Gaudí, también me das pie, digamos, para contar un poco que es muy interesante de que Gaudí dejó planos, dejó maquetas, dejó cálculos, que se hace un esfuerzo muy grande para tratar de respetarlo y para tratar de mantener ese legado con cierta libertad, ¿no? O sea, hay tal vez alguna sala, alguna zona, algún detalle, obviamente, que no estaba tan definido, y ahí los arquitectos donde tienen un poco libertad de entendiendo el entorno y la manera de pensar de Gaudí y demás, de poder darle un poco cierre a ese diseño. Pero decirte, digamos, que bueno, todo lo que es cálculo estructural ya viene, digamos, de una manera y hoy en día se va comprobando con la normativa actual y digamos, por lo que se puede apreciar es una estructura muy resistente. Después, en cuanto a la gente trabajando, bueno, curiosamente, cuando yo empezó conmigo otra argentina y a los 2 meses empezó otro argentino, arquitecto los dos, que trabajan también en el área de producción. No sé si es que les gustó nuestro perfil o somos baratos, puede ser las dos. Y que tenga conocimiento al menos del equipo entre arquitectos y obra y demás, no hay más argentinos, somos nosotros tres. Y los tres medianamente jóvenes, entre los 32 y 36 años, y digamos, estamos más abocados a la parte operacional y obra, a la parte de producción. En general, lo que es la parte de diseño, o sea, la parte de arquitectura, es bastante conservador y se tiene un núcleo, digamos, de arquitectos en su mayoría catalán. Eso también es otro punto importante y, digamos, a nivel cultural, que la Sagrada Familia, como parte de Barcelona, se entiende, digamos, digamos, parte de la cultura catalana. Incluso me ha tocado a mí, digamos, ni bien empecé, bueno, hoy en día ya lo llevo un poco mejor, pero estar hablando en español, en castellano y que te contesten en catalán. Y si tenés una reunión donde hay más, o sea, 3 personas, 2 catalanes y uno argentino, se habla en catalán, los planos están en catalán, entonces bueno, medianamente es un idioma que se puede entender, o sea, a medida que vas afinando un poco el oído, sabes del contexto y demás, vas teniendo algunas palabras claves como para ir atándolo, pero digamos, culturalmente creo que también hay una razón de ser esto, de que no haya de repente personas de 20 nacionalidades distintas, sino que el núcleo fuerte son catalanes, rodeados en algunas posiciones por gente, por gente de fuera, o digamos, por ejemplo, uno de los arquitectos que está hace muchos años, está casi hace 15 años ya en Sagrada Familia, es mexicano, pero vive hace 20 años en Barcelona, entonces ya no es un mexicano recién llegado, ya es casi un catalán. Bueno, lo que te podía contar de Sagrada Familia es de el trabajador de la forja, que es, digamos, una de las producciones que me toca supervisar.
y me tocó ir a su taller. También decir un poco que los talleres y las empresas están distribuidas por toda la zona de Cataluña. Hay veces que me toca desplazarme una hora y media. Son a veces personas que trabajan en sus pueblos natales, que tienen sus talleres en el garage de su casa, como por ejemplo era el caso de este forjador. Y también son rubros muy específicos, ¿no? Donde también nos encontramos ahí, por ejemplo, tuvimos el desarrollo de una empresa externa que vino a hacer un análisis de la construcción y cómo mejorar y demás, y claro, nos decían ellos que en algunos rubros no tenemos opciones, o sea, es el que hay, es el que capaz este forjador que trabaja con hierro y me mostró la forma que trabaja y que calienta el hierro y que lo golpea y lo va moldeando y va generando las barandas de forja que están en todo lo que es la planta del templo y que a su vez hace la forja para hacer el diseño de los bancos de madera, es el que hay y es digamos, es único. Y bueno, la técnica que tienen y demás, además es específicamente lo que Sagrada Familia busca. Entonces a veces es difícil en algunos rubros tener competencia porque es tan específico y hay industriales que se han moldeado tan a medida a las exigencias de Sagrada Familia que es difícil tener otras alternativas. Vamos a la pregunta de Mario Granari, nos acercamos acerca al final de esta reunión, así que lo que quieran preguntar, bienvenido seas. Mario, Pablo, muy interesante. Discúlpame, ¿crees que estar involucrado en un proyecto así, que atrás de esto hay algo trascendente, que es la creencia religiosa, hace que la vivencia de trabajo sea diferente? ¿Cómo es digamos, cómo vive el equipo, estas personas que están involucradas el día a día? ¿Influye en algo que atrás de esto esté una iglesia, un templo monumental? Mira, te hablo un poco de mi experiencia y lo que puedo percibir un poco de los demás. A la hora de verlo desde afuera y, por ejemplo, en este tipo de encuentros y cuando tengo que explicar mis tareas y demás, lo encuentro realmente atractivo y especial como católico estar dedicado en una obra tan singular. Y es algo que sin duda mueve, o sea, no me da igual. Es decir, estoy trabajando en este templo que si fuese en un edificio de 20 pisos y demás. Digamos, para mí es algo que me moviliza y que me genera un atractivo especial. A la hora de estar inmerso en el día a día, uno se olvida un poco y las ventanas no dejan de ser ventanas y el cerámico no deja de ser cerámico y los muros no dejan de ser muros y creo que un poco, por lo que puedo percibir, a la gente le pasa un poco lo mismo. O sea, sí no dejan de lado la magnitud y la importancia de la obra, pero tal vez estar inmerso en el día a día te lleva un poco de abstraerte de eso y enfocarte que en definitiva es una obra y tiene sus hitos que cumplir, sus protocolos, sus procesos y demás. Yo creo que es un ida y vuelta constante, ¿no? Es entre, y es también un poco lo que hace que por lo que veo que la gente esté tantos años en esta obra. Es como decir, bueno, es una obra, me tengo que mentalizar en que tengo que hacer esto y esto, y capaz que algún día que no sea tan bueno, que esté las cosas complicadas, decís, es la Sagrada Familia, mira la importancia que tiene, y si soy católico y digo estoy haciendo la casa de Dios, entonces bueno, volvés de nuevo a centrarte, y yo creo que más o menos debe ir al menos en mi caso va por ahí, y por lo que puedo percibir del resto de la gente, creo que va por ese camino. en tu vida ahora en Barcelona, estás ante la obra más monumental de Gaudí, pero seguramente tendrás la posibilidad de ver otras obras que estén en la ciudad del mismo autor. ¿Qué te genera? ¿Qué comparás? ¿Qué te llama la atención? ¿Cuál es tu percepción como ingeniero y como persona que seguramente le apasiona la arquitectura y las construcciones? Bueno, primero lo que primero me viene a la mente es eh, asombro digamos, admiración por haberse podido dedicar a tantas obras en simultáneo, porque bueno, él los primeros años de Sagrada Familia lo hace no con dedicación exclusiva, sino como bien decís, estuvo trabajando en Casa Batlló,
en La Pedrera, en Park Güell, en el Palau Güell y varias obras más que son bastante únicas y significantes. Eso realmente me genera admiración, así sea que delegaba y que tal vez no estaba en toda la parte del proyecto y que, digamos, y que se fueron escalonando. A mí me genera sorpresa decir cómo un hombre puede estar multiplicado para poder estar haciendo obras tan increíbles. Algo sí que me sorprende es que en varias, y eso también ayudó mucho y ayuda hoy en día la construcción de Sagrada Familia, es que tiene su técnica característica, entonces entre lo que está terminado de una obra y lo que falta terminar de la otra, se puede ir teniendo idea de las técnicas que utiliza y demás. Por ejemplo, una de las que usa es el trencadís, que digamos es la técnica de romper el cerámico y el cerámico fragmentado, ir colocándolo, pegándolo con cemento cola, digamos, y haciendo el rejuntado, pero es distinto a un mosaico, ¿no? En otros lados se utiliza como si fuese un mosaico y uno va poniendo las piezas de cerámico y las piedritas y demás y forma un dibujo con estas piedras. En el caso de Gaudí es la técnica es similar, pero el resultado es totalmente distinto, es algo mucho más abstracto y el trencadís de Gaudí tiene un significado y el de Sagrada Familia tiene un significado especial que es distinto, por ejemplo, al de Casa Batlló o al que se puede utilizar en el Park Güell y demás. Pero cuando uno ve una obra de Gaudí puede entender, o sea, que es de él, digamos, por ciertas características particulares. Para una persona que esté por viajar y vaya a conocer la obra, ¿qué le recomendás? ¿Qué secuencias debería tener para poder apreciarla? ¿Qué debería observar? Y en qué orden a lo mejor vos recomendarías que la vaya viendo? Bueno, primero sacar entrada con anticipación, porque depende un poco la época, pero hay veces que de a 3 semanas o 4, o sea, en agosto, en julio, agosto, que es el verano de acá, que es la temporada más alta, se pueden tener hasta un mes digamos, de demora para conseguir las entradas. Eh, Hoy en día estamos hablando de que están visitando la Sagrada Familia 4,8 millones de personas por año. Eh, para que se den una idea, según algunos datos que pude buscar, al Vaticano lo visitan, al Museo Vaticano, entre 6 y 7 millones, y si contamos las personas que entran solamente a la Basílica, en total son 10 millones de personas, así que digamos en orden de magnitud es un flujo de personas importantes. Entonces, bueno, primera recomendación esa, planificar la visita con anticipación. Eh, y después realmente la obra misma te va llevando. O sea, generalmente te dan un audioguía que te ayuda mucho, pero digamos, la obra misma te va contando, te va explicando lo que vas apreciando. Se empieza generalmente por la fachada del nacimiento, luego se entra al interior del templo, después se va a la fachada de pasión y después recorrer los museos. Y ese orden para mí tiene una secuencia lógica que está muy bien. Hoy en día se puede visitar también los campanarios de la fachada de Pasión y de la del Nacimiento. Ahí yo preferentemente prefiero la de Pasión, porque te da un poco de mejor visibilidad hacia Barcelona, además es un poco más limpia, digamos, la vista que te da. Y también para el que ya fue, le diría que espere un poco para volver a ir cuando esté inaugurada la Torre de Jesucristo, porque realmente será otro tipo de visita totalmente distinta a la que se hace hoy en día. Estamos hablando yo digo a veces cuando hoy en día me toca recorrer la obra y ver las torres, es otra Sagrada Familia, es una Sagrada Familia lo que hoy en día se ve en fachadas y en el interior, y es otra Sagrada Familia todo lo que es el interior de las torres, y esta sala que te comenté que tiene el proyecto bioclimático y ventanas y demás, también se puede apreciar todo lo que son los hiperboloides que dan hacia el templo, caminando por unas pasarelas donde te sentís que estás como caminando por el cielo. Eso realmente va a ser muy, muy atractivo y esperemos que de acá a 2 años, algo así, se pueda estar inaugurando toda esa parte. Pablo, estamos llegando al final de esta reunión donde hemos mantenido dos ejes. Uno, la visión de un joven argentino que está en el exterior,
su trayectoria, su viaje, y otro la obra de Gaudí. Te pido si puedes hacer 2 comentarios sobre esto y hacemos el fin del encuentro. Bueno, a ver, como joven argentino en el exterior, digamos así como un comentario general, también es que uno no se olvida de sus raíces, que está muy presente, que me siento muy argentino, que el deseo siempre de volver está, que uno no deja de sentirlo como su casa. Sin embargo, se puede dar un presente distinto donde uno pueda ser feliz en este lugar y explorando distintos horizontes, distintas experiencias. Y que bueno, eso es muy lindo de vivirlo, digamos, y después como cierre del trabajo en la obra, realmente yo cuando llegué por primera vez a Barcelona y vi la Sagrada Familia, también hasta tenía una mirada un poco crítica, decía, uy, esta iglesia que no se termina y la quiero visitar y capaz que te quería sacar la foto y se veía algunos andamios puestos por fuera y decía, uy, mira, no me puedo sacar una buena foto y bueno, hoy en día estoy trabajando para que puedan haber menos andamios y salgan fotos cada vez más lindas y realmente es algo único poder estar viviendo desde adentro esta obra y comprendiendo un montón de cosas que uno capaz desde afuera tiene una superficialidad en algo que quizás es bonito y ahora viendo es bello y también es único y tiene un sentido. Y eso es realmente lo que más me llena. Pablo, primero quiero agradecer a tu papá Enrique, que es el que gestó esta idea y nos dio la oportunidad de charlar, y darte las gracias por haber estado en Antropoceno y demostrado la capacidad, la serenidad, la firmeza de un joven argentino con los pies plantados sobre la tierra. Realmente yo creo que quiero destacar esto de tu persona y la, la calidez en la interpretación. Así que te despedimos aquí en Antropoceno, le damos las gracias a todos por haber participado en esta reunión y nos vemos el próximo encuentro aquí, los jueves de Antropoceno. Gracias a todos.